Amada Iglesia, benditos son del Dios vivo y verdadero. Vamos a continuar con lo que estamos viendo de fornicaciones. Vamos a ver otras tantas características de acuerdo al contexto de los versículos, como un corazón inestable, un corazón que no es disciplinado, realmente es un corazón inconstante, ¿verdad? Es un corazón que va a fornicar. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que no es muy sano ni es muy sabio cuando las personas estando en Cristo andan de iglesia y en iglesia, porque inclusive eso habla de inconstancia. Están en una iglesia y por cualquier circunstancia se van a otra y nuevamente por cualquier circunstancia se pasan a otra. Y entonces esto está hablando de doble ánimo, de inconstancia, de falta de disciplina, ¿verdad? Y entonces esto lleva realmente a que la persona no esté fundamentada, y esto sí es fácil que creas todo lo que escuchas y que tengas una mezcolanza de cosas. Entonces eso no es sabio, eso no es bueno. Por eso es muy importante buscar del Señor y pedirle que nos muestre dónde quiere que nos congreguemos, dónde quiere que le diezmemos, dónde quiere que nos pongamos bajo esa autoridad, ¿no? Pero tiene que ser Dios, ¿sí? Entonces muchas veces la gente dice, no, pero es que a mí el Señor me usa y es que yo siempre he sido así. Y no, y es que de todos modos yo tengo este ministerio, ¿verdad? Pero no me congrego y yo voy a donde quiero, ¿verdad? Pues no, estás realmente fuera de lo que es el diseño de Dios. Vamos a ver aquí, de la fornicación del Hebreo 8457, que es tasnut con Z, que es prostitución, idolatría, adulterio, fornicación. Nosotros vemos que en ninguna circunstancia que tuvo Israel, ¿verdad?, clamaron a Dios, sino que lo que hicieron fue fornicar. Fornicaron, ¿verdad?, con ídolos, con dioses extraños, dioses con D minúscula de otros pueblos, ¿verdad? Y esto realmente los dejó insatisfechos. Toda esa fornicación con esos dioses con D minúsculas ajenos, extraños de otros pueblos, no los saciaron, ¿sí? Entonces, cuando no se está saciado hay fornicación, ¿sí? Entonces, ahí, cuidado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no estaba saciado Israel? Porque, pues, no buscaban a Dios. Ellos conocieron a Dios por su poder, y en ese poder Él les manifestó su amor, ¿sí? Porque alguna gente dice, ¿verdad?, o cree que Dios en el antiguo pacto no mostró ningún amor. Oye, no es amor el que te rescaten, el que te liberen, el que te provean, ¿no es amor? Pues sí es amor, ¿sí? Ellos vieron el poder de Dios, ¿verdad? El amor de Dios manifestado en poder, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que después de verlo, ¿verdad?, ese poder, ese amor manifestado en poder, cómo es que ellos no le buscaron para tener comunión, para relacionarse con Él? Entonces, obviamente, ¿verdad?, que entonces estaban no saciados. Entonces, fornicaban, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver aquí Ezequiel, vamos a ver del 20 pues en adelante, ¿no? Dice, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? O sea, aquí los sacrificaron implica que los ofrecieron a dioses extraños con D minúscula, ¿sí? A dioses de otros pueblos, ¿sí? Y eso, pues ya dijimos, es fornicar, es prostitución, es ramera, ¿verdad? Es idolatría, es adulterio, etcétera, etcétera, ¿sí? Es apostasía. Dice, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía.
Y con todas las abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda la maldad, ay de ti, dice Adonai el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste sus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios. O sea, vemos que gente puede fornicar con europeos, ¿verdad? Puede fornicar con africanos, puede fornicar con latinoamericanos, ¿sí? O sea, en todo esto, por supuesto, vimos que ya que hay un espíritu de fornicación y que obviamente, ¿verdad? Aquí cada vez hay más confusión, ¿sí? Dice, con los asirios por no haberte saciado. Entonces, nuevamente una persona que no está saciada es una persona que no busca del Señor. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A fornicar. Y entre más fornicas, ¿sí? Pues estás menos y menos y menos cada vez saciado, ¿sí? Dice, por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste a sí mismos tu fornicación en la tierra de Canaán. Entonces, aquí está implicando además las costumbres, la cultura. Pues fíjate, ¿quiénes eran los asirios? Pueblo sanguinario, ¿sí? ¿Quiénes eran los egipcios? Pueblo de adivinos, de brujos, hechiceros, el mundo, ¿verdad? ¿Quién eran los cananeos o los cananitas, no? Entonces, vemos que además fue contaminándose e incrementando más y vistiéndose más de inmundicia, ¿sí? Entonces, y obviamente que esto te lleva más, ¿verdad?, a un corazón dividido. Cuando una persona tiene uno, otro, hombre o mujer, ¿verdad? Sabes que tu corazón se divide. Porque cuando tienes al siguiente, ¿verdad? Estás recordando al anterior y estás comparando, ¿sí? Entonces, es mucho desorden, ¿sí? Dice, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste, ¿sí? Cuán inconstante es tu corazón, dice Adonai el Señor, habiendo hecho todas estas cosas. Entonces, un corazón inconstante es un corazón inestable, es un corazón variable, es un corazón cambiante, es un corazón, ¿verdad?, que no se sujeta. Entonces, un corazón inconstante va a fornicar, va a prostituirse, va a apostatar porque se une a todo, ¿sí? Se une un ratito, ¿verdad?, a X, otro ratito a Y, otro ratito a Z, ¿verdad? Ya sea en lo natural o en lo espiritual, dioses extraños, demonios, ¿sí me explico? Entonces, hay mucha contaminación, ¿sí? Si es en lo físico, en lo natural, pues de todos modos se va a contaminar tu espíritu, ¿sí? Entonces, un corazón inconstante que cambia, ¿verdad?, va a fornicar. Dice, ¿cuán inconstante es tu corazón? Dice Adonai el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, ¿sí? O sea, aquí dice, ¿verdad? Sino como mujer adúltera que en lugar
de su marido recibe a ajenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgía su comportamiento? De un corazón inestable, de un corazón inconstante, de un corazón no limpio, de un corazón no disciplinado, de un corazón no santificado. O sea, finalmente, ¿verdad? Todo el comportamiento está surgiendo y está naciendo del corazón, está saliendo de ahí, ¿sí? Y todo este proceder, toda esta manera de vivir, tanto en lo natural como en lo espiritual, contamina a la persona, a su entorno, a la tierra. ¿Sí me explicó? Entonces, todo esto está surgiendo del corazón. Entonces, por eso no es bueno, por eso ahí Santiago dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces una persona que es doble ánimo piensa ahorita que sí, mañana que no. O tiene un sentimiento ahora y mañana tiene otro, ¿sí? Y así va, ¿sí? Entonces, eso es muy delicado en el sentido de que empieza una cosa y no la termina porque ya le gustó otra. Entonces, muchas veces inician las cosas pero no las terminan, no se fundamentan. Entonces, es una falta de disciplina, ¿sí? Entonces, es muy importante, por eso dice la palabra que Dios a sus hijos los disciplina. Todo padre que ama, disciplina a su hijo. Es decir, si tiene un entendimiento en el sentido de que debe de haber un propósito para ese hijo, ¿no? ¿Sí? Si no, mira, muchos pues nada más se engendran y se van, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es muy, muy, muy delicado, ¿sí? Dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos los enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, ¿sí? ¡Qué impresión! Y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Entonces, ¿sabes qué? Además aquí, de todo lo que surge del corazón hay orfandad. Y entonces es como estar pidiendo limosna, ámame, quiéreme, ¿sí? Porque no estoy satisfecha, porque no estoy saciada. Te doy, ¿verdad? Para que me ames un ratito, ¿verdad? Y no me satisface y ahora pago a otro, ¿verdad? Para que me ame un ratito y no me satisface y así. Entonces, yo aquí veo que es una persona, ¿verdad? O un pueblo en este caso, ¿verdad? Con orfandad. Y con orfandad, ¿por qué? Porque no buscó a Dios, porque lo conocieron. Conocieron el amor de Dios, el poder del amor de Dios a favor de ellos. Pero ellos no quisieron buscar de Él, ¿sí? Entonces, ve a qué lleva, ¿verdad? Y qué grave es la orfandad, ¿verdad? No eres disciplinado, no eres formado, ¿sí? Y esto te lleva a andar por aquí, por allá, ¿verdad? Y ser inconstante y ser de doble ánimo, ¿verdad? Y no tener una disciplina, ¿sí? Ok. Dice, por tanto, ramera, oye palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos los enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez, toda tu vergüenza, ¿verdad? Toda tu inmundicia, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad?
en todo esto de las fornicaciones hay confusión. Y nuevamente, una persona que anda de iglesia en iglesia es una persona que termina confundida. Sobre todo, hermano, si es una persona que no está fundamentada. ¿Sí? Si es una persona que no lee la palabra. Si es una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, llega realmente a confusión. ¿Sí? Vamos ahí, bueno, creo que esa se repite. Sí, Ezequiel 16:33. Entonces aquí todas las rameras piden su paga, pero aquí, ¿verdad? Israel pagaba para ser amado, para ser reconocido, para ser visto, ¿sí? Dice el 33, y a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos los enamorados, y les diste presente para que de todas partes te llegasen a ti en fornicaciones. El 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones y lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente, ¿sí? Entonces, hermano, está tremendo. Ok, aquí Ezequiel 16:36 dice, así ha dicho Adonai, el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus, es decir, ¿verdad? Toda la vergüenza, la inmundicia, ¿verdad? La indecencia, en tus... Ay, en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones. Entonces ve cómo hay apostasía, fornicación, idolatría, ramera, prostitución, etcétera, ¿sí? Y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Nos dice Ezequiel 23:8, dice, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Entonces quiere decir que hubo ese manoseo, ¿verdad? En ese pueblo, pero que finalmente, ¿verdad? Es algo que estaba en el corazón. Entonces aquí es muy importante que nosotros entendamos que es muy importante la transformación de nuestro corazón. Un corazón no transformado, el enemigo, hermano, tiene derecho legal. El enemigo solamente espera tiempo y circunstancia, ¿sí? Para operar. Entonces, algo nuevamente, hermano, que de lo que el creyente debe de tener es paternidad. Tú no puedes, hermano, andar en orfandad. No puedes andar en orfandad, ¿sí? Entonces, pues obviamente, fíjate, aquí ellos mismos en esa fornicación, en esa prostitución, pues siempre se salieron de la cobertura del Todopoderoso, ¿no? Entonces, pues les atacaba el enemigo, pues claro que sí. O sea, cuando te sales fuera de la cobertura, pues el enemigo opera, ¿sí? Entonces, es muy importante saber la cobertura sobre tu vida te guarda y te protege. Pero implica disciplina, ¿sí? Implica orden en tu vida, ¿sí? O sea, una cobertura tampoco puede apapacharte pecado. Si hay pecado, tiene que disciplinarte la cobertura, ¿sí? Que la cobertura estamos hablando que puede ser a nivel de padres, puede ser a nivel de autoridad de la iglesia, ¿sí? Etcétera. Aquí vamos a ver Ezequiel 23, 10, 11 y 14, ¿sí? Dice, ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, a ellas mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Oliva, y enloqueció de lujuria, mas
más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes, codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos sus lomos con talabartes, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Entonces, hermano, ¿por qué una persona se enamora de uno, de otro y de otro? ¿O por qué alguien se enamora de una, de otra y de otra? ¿Sí? Porque es un corazón inconstante, es un corazón no transformado, es un corazón no disciplinado, ¿sí? Entonces, es un corazón pues de doble ánimo, ¿sí? Inconstante sus caminos, que no puede mantenerse firme, ¿sí? Es muy importante, hermano, al menos, hermano, en la vida del creyente, la disciplina, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Uh-huh. Ok, vamos a... Bueno, vamos aquí. Si pueden leer en casa 23, 19 y 27. Fíjate aquí Ezequiel 23, 43. Dice, y dije respecto a la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. Entonces aquí, hermano, envejecida, ¿verdad? No por la edad, ¿sí? Sino porque ya tenía tanta experiencia o tanta destreza que ya, hermano, era porque estaba corrompida. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Sí? Fíjate, aquí fornicación del griego 4202, ponería, es prostitución, adulterio e incesto. Uh-huh. Dice figura idolatría. Nos manda 4203 porneo, ¿sí? Y dice actuar prostituta, dar indulgencia a lujuria indebida de cualquier sexo, practicar idolatría, cometer fornicación, ¿sí? Ramera. Nos dice Mateo 5:32, del 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, el que la rechaza, el que ya no la quiere, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, hermano, sí es muy importante cómo, si tú rechazas a tu esposa, la estás alejando, la estás aventando a que ella se vaya con otro varón y que se quebrante el pacto marital, que se quebrante lo que los dos confiaron uno en el otro, creyeron uno en el otro, tuvieron fe uno en el otro. Esa fe, hermano, se está quebrantando, porque ahora, como la estás repudiando, la estás rechazando, la estás maltratando, ¿verdad? Le estás siendo indiferente con ella, ¿sí? Ahora ella se ve en la necesidad de poner su creer, su confianza y su fe en lo natural, hablando del matrimonio, ¿verdad?, en otro varón. Entonces tú la obligas, ¿verdad?, a que realmente adultere, ¿sí? Entonces es grave. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Entonces el que fornica, hermano,
Es porque está en el corazón. Es porque está en el corazón. ¿Sí? Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Entonces, esto es lo que está dentro del corazón del hombre. Uh-huh. Entonces, las fornicaciones se van a manifestar como idolatría, como adulterio, como prostitución, como apostasía, ¿verdad? Se va a manifestar como inmundicia, etcétera, ¿verdad? Pero eso es algo que está en el corazón, ¿sí? Y cuando tenemos a Cristo, mis hermanos, esto tiene que ir cambiando. Pero esto va a depender de que nosotros querramos y que nosotros tengamos comunión y relación con nuestro Dios y con nuestro Padre. ¿Sí? Si no es eso, o sea, no, nos estamos engañando. ¿Sí? Fíjate, nos dice aquí Juan 8:41 desde el 40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Sí? Entonces, dice que ellos no habían nacido de fornicación, pero pues hoy simplemente todo lo que hemos leído. Ok, Hechos, vamos a leer el capítulo 15, vamos a leer el versículo 19, no, el 20, 28 y 29. Dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 2:25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Hermano, lo que hay en el corazón. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que clamar al Espíritu Santo para que Él vea, nos convenza lo que hay en mi corazón, y está en nosotros la decisión de querer seguir en ese camino o cansarnos de ese camino, ¿sí? Pero si no te has cansado de ese camino, no lo vas a dejar. Uh-huh. Dice 1 de Corintios, vamos a leer 5, del 1 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación en la iglesia de Corinto. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, este decreto fue porque se lo reveló el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer esos decretos si no es por el Espíritu Santo. Y por supuesto que no se lo va a revelar a cualquier creyente, hermano, sino que estoy hablando que alguien que realmente, ¿verdad?, está en una comunión o a una autoridad, hermano. Porque aquí Pablo está hablando y tiene un nivel apostólico, ¿verdad? Una autoridad apostólica, un delego de autoridad apostólica, ¿no? Entonces se lo reveló el Espíritu Santo. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque había fornicación y mira, todos como que no se daban cuenta, como que disimulados, nadie reprendía. ¿Sí me explicó? Entonces, cuidado porque es una contaminación tremenda. Entonces, fíjate, ahí está hablando de un creyente que estaba con su madrastra, ¿verdad? Pero imagínate si esto es a nivel de autoridad. ¿Cuánto más no la contaminación aumentará, verdad? Porque la autoridad es la punta de lanza, es la cabeza, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? La contaminación desciende a todo lo que es el pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Primera de Corintios 6, 13 y 18, creo que lo leímos ya. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El 18. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué, hermano? Porque somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿No dice Primera de Corintios 7, 2? Desde el 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Segunda de Corintios 12, 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y no se han arrepentido. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Hay algo que el Señor nos ha dejado, que es arrepentimiento, perdón, amor, intercesión. Hermano, si fallaste, si tropezaste, si pecaste, hermano, no te quedes tirado ahí, ¿sí? Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, y por cuanto fue pecado, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está vigente, es eterna, no tiene caducidad. Entonces, ¿por qué el creyente, hermano, sigue pues en todas estas cosas contaminándose? Pues porque no hace uso de lo que Dios dejó para nuestro beneficio, que es la sangre de Cristo, ¿sí? Que está vigente. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermano, a utilizar, hermano, lo que el Señor dejó. Está el sacrificio de Cristo. La vida del creyente tiene que ser vida de perdón y arrepentimiento, ¿sí? De amor, de oración, ¿sí? Nos dice Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, etcétera, ¿no? Entonces, fornicación. Entonces, vemos que esto está en el corazón como maldades, pero ¿cómo se va a manifestar? Como obras de la carne. Se va a manifestar a través de los sentidos, de los miembros, del cuerpo, de tu actitud, de tu manera de vivir, ¿sí? Entonces, si todavía estás en las obras de la carne, hermano, tu corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Entonces, las justificaciones en este caso, pues no vale, ¿sí? Es decir, necesitas que tu corazón sea cambiado, que tu corazón sea transformado. Nos dice Efesios
5:3 dice, sed, desde el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, ¿sí?, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí, importante es cómo estamos viviendo, hermano, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo? Y la forma en que estás tú viviendo es porque es lo que está en tu corazón, ¿sí? Ok. Colosenses 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, ¿sí? Entonces, las pasiones desordenadas, hermano, viene a ser idolatría. Primera Tesalonicenses 4:3, vamos a leer desde el 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Como está tu corazón, es como está tu vida. Entonces, podemos engañar al hermano, a la hermana, al compañero de trabajo, a quien quieras, pero a Dios no le engañamos, porque lo que Dios ve es el corazón, y Él se da cuenta y Él sabe si está siendo transformado, si ha sido transformado, si tú estás perdonando, si te arrepientes o si es apariencia, ¿sí? Entonces, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo es lo que va a cosechar, ¿sí? Nos dice Apocalipsis 2:21, ya con eso terminamos, 2 versículos más. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, cuando vemos esto, hermano, está hablando de un corazón endurecido. Un corazón que no busca arrepentirse, hermano, un corazón que no es redarguido por el Espíritu Santo, es un corazón endurecido. Entonces, aquí hay que preguntarse si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor prometió ponernos un corazón de carne sensible a su Espíritu Santo, sensible a su amor, sensible al perdón, sensible a arrepentirnos, ¿sí? Nos dice Apocalipsis 9:21, desde el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, corazones sumamente endurecidos, ni aún así se arrepintieron, ¿sí? De las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ¿sí? A las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron de lo que tenían en su corazón. Les gustaba vivir así. ¿Encuentran placer? Sí, pero no son saciados, no son satisfechos, ¿sí? Pero todo eso lleva a un corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido es un corazón endurecido, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, porque el Señor es grande en longanimidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, ¿sí? Pero Dios ya después tiene un tiempo, ¿verdad?, en donde muchos no se van a poder arrepentir porque fue tanto su pecado
que su corazón, ¿verdad?, se fue endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo. Entonces no se van a poder arrepentir. ¿Sí? Mis hermanos, bendiciones, que estén buscando del Señor y que ustedes den testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. Bendiciones.